momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Mas tu palabra permanecerá. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Déjeme instalarme bien. Estoy medio congestionado, medio resfriado, así que me perdonarán si en algún momento tengo que hacer una pausa por sonarme, pero bueno. Gracias. Quisiera comenzar dándoles gracias a todos los que nos escribieron el domingo pasado, que nos animaron en la semana por lo de la carrera, así que fue muy bueno. No voy a hablar de correr el día de hoy, voy a hablar de caminar, ¿ya? La Biblia usa mucho el ejemplo de caminar o andar también, para representar toda la diversidad de actividades de la vida humana. Caminar representa en sí la vida misma, de forma figurativa, y es muy normal que una persona cuando asiste por primera vez a una iglesia quizás más tradicional, no sé si alguien la ha pasado, que le preguntan, ¿y usted hace cuánto camina? ¿Has escuchado eso alguna vez? ¿Y usted hace cuánto camina? Y uno que no viene de un contexto cristiano dice, de chiquitito. Entonces, eso es muy relevante porque el caminar va asociado, ¿cierto?, con la vida cristiana. Los primeros cristianos les decían nazarenos o también los del camino. Así que hablemos un poco sobre caminar. Efesios 5, del 15 al 17 dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Otras versiones dicen, fíjense cómo andan. Otras versiones dicen, tengan cuidado de la forma en cómo caminan. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Siempre sensato, nunca insensato. Entonces, oremos en ese sentido. Señor, nos presentamos delante tuyo esta mañana con la expectativa, Señor, de que sigas trabajando en nosotros, Señor. Cada uno de nosotros en este lugar es una obra tuya. Tu palabra en Efesios 2:10 dice que somos hechura tuya, que fuimos hechos por ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que el día de hoy sigas haciendo tu trabajo en nosotros, Señor. Venimos a ti porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Palabras que pueden producir una transformación real, duradera. Señor, una palabra que puede traspasar, Señor, nuestro ser y transformarnos desde lo más profundo hacia afuera, Señor. Te pedimos, Señor, que el día de hoy, una vez más, nos hables para poder ser transformados por medio del poder de tu Espíritu, Señor, ser transformados por el filo de tu palabra, Señor. Saca, Señor, de nuestro ser lo que no viene de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Para los que no saben, especialmente esto es un llamado, una invitación a los hombres. Hace 4 minutos atrás empezó el clásico universitario. Les quiero decir algo. Yo no predico mucho rato. 40 minutos. Predico con reloj. No nos distraigamos por mirar el marcador y perder lo que Dios nos quiere decir. De verdad, no lo vale. Se los digo con todo el amor. Perder para ver un marcador de lo que Dios te puede decir, de verdad que no lo vale. Lo digo como hincha de la Universidad de Chile para los que no saben. Así que, de verdad, enfoquémonos en la palabra de Dios. ¿Por qué llamé a esta enseñanza los primeros 100? Esta semana
ocurrió un hecho muy relevante que quizás para muchos pasó desapercibido. Quizás muchos de ustedes han escuchado, cada vez que comienza un gobierno, ¿cierto? Empieza el mandato nuevo de un presidente, se habla de los primeros 100 días. ¿Por qué? Quizás se preguntarán ustedes. Los historiadores atribuyen esto a que el presidente Franklin D. Roosevelt, ¿lo dije bien, mi amor? Sí, bien. No quiero ofender la historia de tu país. Fue el pionero en contar con este concepto de los 100 días como un criterio para evaluar el éxito presidencial cuando él asumió su cargo en 1933. Roosevelt enfrentó enormes problemas económicos en esa época y presionó a su gabinete para que influyera nuevos programas rápidamente. Los 100 días normalmente definen un periodo de tiempo en el cual el estilo de liderazgo, ¿cierto?, de un nuevo presidente y el poder y la influencia generalmente están en su máximo nivel. Entonces muchas veces se evalúa que lo que logra hacer el presidente en los 100 primeros días de gobierno va a tener un impacto en el siguiente periodo. ¿Saben que esta semana que pasó? Pasamos la barrera de los 100 días del 2019. Cada uno de nosotros, el día de hoy, es el día 105, de hecho, que llevamos del año. No sé si usted se ha detenido a mirar cómo ha transitado en este 2019. Quizás todos arrancamos el año cargados de expectativas. Queríamos bajar de peso, queríamos que nuestra cuenta financiera nos fuera mejor, que nuestros estudios tuvieran un mejor año quizás. Quizás pensaste, este año sí voy a ahorrar para las vacaciones que siempre he querido, o liquidar alguna cuenta que tenía pendiente. Quizás esperabas pasar más tiempo con tu esposo o con tus hijos. Quizás querías que eso fuera una prioridad. Quizás te propusiste venir más seguido a la iglesia, o empezar a asistir a la reunión de oración, o ser miembro de un grupo en casa, o empezar una relación de discipulado. Quizás tenías expectativas de cambiarte de puesto en tu trabajo, quizás de cambiar de trabajo, de hacer algo diferente, de aprender una nueva habilidad, ser más puntual, aprender un instrumento, etc. La lista de cosas que uno sueña, ciertas resoluciones, generalmente es interminable cuando las escribimos, pero poco realizable a lo largo del año. Y ya pasaron 100 días y le pregunto, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Con sueños, con desafíos que teníamos, con sueños que quizás Dios pudo haber puesto, con algo que en algún momento alguien pudo haber compartido, con algo que alguien te desafió, que sabías que era el Señor el que te estaba haciendo una invitación, desafiando a dar un paso. ¿Dónde estamos? Porque Pablo nos dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno. ¿Por qué? Porque los días son malos. Pablo escribió esto hace 2000 años atrás. No tenía redes sociales, no tenía un celular. Pero, sin embargo, igual el tiempo pasaba rápido. Por lo tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y muchas veces ahí radica nuestro problema en el día a día. No sabemos cuál es la voluntad del Señor. Por eso les preguntaba, ¿cómo van esos primeros 100 días? ¿Estamos más cerca o estamos más lejos? A los que tienen a cargo o sirven en algún área de la iglesia, ¿cómo vamos avanzando en esa dirección? ¿Cómo vamos? ¿Entendemos cuál es la voluntad del Señor? ¿Entendemos qué es lo que Dios quiere usarnos e impulsarnos a lo largo de este año? Así que quisiera que viéramos dos ejemplos en la Biblia. Uno que nos enseña cómo no caminar, cómo no vivir, y uno que nos enseña cómo sí hacerlo. ¿Cuántos están familiarizados con Sansón? ¿Saben algo? ¿Sí? Sansón era un personaje muy importante del libro de Jueces, el más relevante. Y tenía una misión incluso antes de que naciera. Dice Jueces 13, 3:5. Sus padres no podían tener hijos,
Así que aparece un ángel y le dice, pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo, eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareno, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Así que había nacido claramente con una misión, había nacido claramente con un llamado, pero como imagino, ¿cierto?, que después del clásico lo van a todos titular con una frase, independiente de lo que pasó en todos los 90 minutos. Una vida también puede resumirse muchas veces en una frase. Una serie de años de malas decisiones también puede resumirse en una frase. Fíjense lo que dice Jueces 16:1. Un día Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta. Entonces entró para pasar la noche con ella. El héroe bíblico. Sansón, y la Biblia nos dice que él iba al territorio enemigo, al territorio que Dios le había dicho que tenía que librar al pueblo de Israel de la mano de ellos para ver a una prostituta. En la época del libro de Jueces no había Uber, no había VIP, no había Transjerusalén ni nada. Así que lo más probable es que Sansón haya caminado hasta Gaza, que queda aproximadamente a una distancia de 40 kilómetros, que equivalen aproximadamente a 56.250 pasos. Así que Sansón nació con un potencial increíble, pero lo desperdició. ¿Y se preguntan cómo? Se hace un paso a la vez, un día a la vez, 1 kilómetro a la vez. 56.250 pasos, uno tras otro en la dirección equivocada. Así que él caminó todo eso. Para los que no saben, nosotros grabamos las enseñanzas todos los domingos. Así que yo sé, como predicador, que si estoy acá, no la muevas. Estoy fuera de foco con esa cámara. ¿Saben cómo me salgo del foco? Un paso a la vez. Un paso a la vez. Yo sé que si paso esta línea de acá, acabo de salir de foco de la segunda cámara. Y nos salimos del foco un paso a la vez. Yo he contado acá, en el pasado, que yo, llegué a pesar casi 167, 68 kilos, que es mucho, mucho, mucho. He perdido la mayoría, de hecho me hice un asistente con los 65 kilos que perdí. Pero lo dejo en el trabajo. Pero uno se pregunta, ¿cómo uno llega a un pic así? No se llega de un día para otro, se llega un paso a la vez, una comida a la vez, un Big Mac a la vez. Y le pregunto, ¿en qué dirección va? ¿En qué dirección va? Porque cuando vemos la vida de Sansón y los errores que cometió, no era que un día él metió la pata, pero había una serie de pasos que lo llevaron hasta ese punto. Y le pregunto de vuelta, ¿en qué dirección va? ¿En qué dirección va? Si tuviéramos que proyectar sus pasos, ¿dónde va tu vida? Si tuviéramos que proyectar las decisiones que has tomado, ¿dónde te van a llevar a tu trabajo, en tu ministerio? A los estudiantes, si tuviéramos que proyectar los pasos que han tomado hasta aquí, ¿dónde va a terminar su semestre? ¿Dónde va a terminar su año? A los que tienen que pagar quizás deudas,
las decisiones que estás tomando para ordenarte financieramente, ¿dónde te están llevando? A los que estamos casados, la forma en que tratamos en el día a día a nuestro esposo, a nuestra esposa, ¿dónde está llevando nuestro matrimonio? A nuestros hijos, a los que tienen hijos, lo que les estamos enseñando, ¿dónde los está llevando? Un paso a la vez, un paso a la vez. Voy a hacer este paréntesis breve. Nosotros aún no tenemos hijos, entonces quizás alguien podrá decirme, ¿pero cómo sabes eso? Porque yo crecí dentro de la iglesia y vi a muchos de los jóvenes que estaban conmigo en la escuela dominical y después creciendo en el grupo de jóvenes cómo se apartaban de la iglesia. A los padres les digo, tengan cuidado con las conversaciones que tienen en su casa sobre la iglesia. Porque después nos preguntamos, no sé por qué mi hijo no quiere ir a la iglesia, pero si lo único que hago es conversar mal de la gente de la iglesia en la mesa, los niños no van a querer ir. Tengan cuidado, tengan cuidado. Eso pasa una conversación a la vez. Muchas veces, como decía, quizás han pasado los 100 días y no estamos en el punto que quisiéramos. Quizás incluso al terminar el año podría ser que no estamos en el punto, o al terminar nuestra vida. A veces decimos, es que se me pasó tan rápido el año. ¿Has escuchado a alguien decir eso alguna vez? Y es casi como una frustración de como no alcancé a hacer todo lo que quería hacer. Y es por eso que Pablo dice, fíjense cómo viven, fíjense cómo viven, fíjense cómo usan su tiempo. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Como les decía, quizás ya quemamos ya 1/3 del año. Ya se fue. Ya se fue. Y se quema un día a la vez. Comentaba hace 2 semanas atrás que cuando estaba hablando, ¿cierto?, sobre perseverar, y explicaba esto y decía, tenemos que tener cuidado con quienes nos rodeamos. Y les daba el ejemplo de los pacers en la carrera. Alguien te puede marcar el ritmo de tu carrera o te puede sacar de tu ritmo. Las personas con quienes nos rodeamos van o a impulsarnos, a desafiarnos, o nos van a sacar de la carrera. No en vano la Biblia nos advierte esto, no hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Un pequeño paso tras otro, tras otro. Alguien me comentaba en la semana, me decía, chuta, yo tengo que tener cuidado en el trabajo con las conversaciones que tengo, de repente reírme como de ciertos chistes, porque a veces vamos corriendo la línea. Vamos corriendo la línea de hasta dónde permitimos, qué hacemos. Digo esto a los hombres, especialmente a los hombres. Todos quizás estamos de repente en ciertos grupos de WhatsApp en el trabajo donde mandan imágenes o videos que son indebidos. Cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que nos reímos, cuidado con lo que guardamos en nuestro celular, cuidado con lo que reenviamos. Porque un poco, una foto, un video, un paso tras otro. Así que la pregunta que deberíamos hacernos, si es que voy en la dirección equivocada, ¿cómo corregirlo? ¿Cómo caminar correctamente? Veamos esta historia que está en Marcos al principio del capítulo 1. Estamos estudiando Marcos con el grupo de jóvenes profesionales durante este mes y me encanta esta historia.
Dice, entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó. No voy a gritar para que la Emma no se asuste, pero ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Pues lo hace con autoridad, les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Un segundo. Ahora, imagínese, estamos sentados compartiendo y mire a la persona que está a su lado. Mírela un segundo. Imagínese la persona que está a su lado, estamos entre medio de la prédica. Imagínate, Gloria, que el Javier se pone a gritar. ¿Cómo se sentirían ustedes? Vamos a visualizar la escena. Imagínate, Sandrita, que el domingo se pone a gritar de repente de la nada. Sería una reacción extraña. ¿Sabe qué es interesante de la historia? Que había alguien asistiendo a la iglesia con un espíritu maligno y el espíritu maligno incluso se sentía cómodo yendo a la iglesia. Podemos venir domingo a domingo a la iglesia, pero mientras no tengamos un encuentro real con Jesús, mientras no tengamos un encuentro cara a cara con Jesús, no podremos ser transformados. No vamos a poder. Hasta que yo no me arrepienta de mi pecado, y venga a los pies de la cruz, reconociendo mi necesidad diaria de perdón de Jesús, de ser salvado, no puedo ser transformado. No puedo ser transformado. Y podemos ser como ese hombre que asistió toda su vida a la iglesia. Pero hasta que no se encontró con Jesús, no hubo liberación y transformación. Si no nos encontramos cara a cara con Jesús, daremos todos los pasos en la dirección opuesta. Pablo en Romanos dice esto. Hay un error ahí, es el capítulo 7. Lo podemos corregir después para la edición. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Este poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. ¿Saben? El mundo celebra ahora Semana Santa. Para la mayoría, ¿cierto? Es un fin de semana largo más. Entre paréntesis, entre ir a pasar 4 horas en un taco, venga para acá, vamos a estar el jueves adorando al Señor. Así que los invitamos, en vez de que se vaya a la playa a pasar un mal rato, venga aquí a adorar y a buscar a Dios. ¿Saben? La buena noticia que celebramos es que después de 400 años de silencio, Dios vino, se hizo carne, tomó tu lugar, murió y resucitó para que tú pudieras vivir una vida libre del pecado. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Esto era lo que Pablo intentaba enseñar de cómo caminar cuando le dijo a los Gálatas:
Así que les digo, vivan por el Espíritu. Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Romanos 8, del versículo 11 al 14, nos dice, el Espíritu de Dios, mire, es el mismo Espíritu que al tercer día después de la cruz levantó a Jesús de los muertos. Eso es lo que está diciendo Pablo. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Vive en ti. Vive en mí. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no estén obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así que se puede. Dios no solamente nos dice que nos fijemos en cómo caminamos, que intentemos en nuestro propio esfuerzo humano corregir cómo vivimos, sino que Él también no solamente nos invita a eso, pero nos equipa para poder vivir la vida de fe como Él quiere, como Él la vivió. Ya han pasado los primeros 100 días. ¿Cómo los describirían? Si se acabara hoy el año, ¿cómo lo describirías? ¿Estarías frustrado? ¿Estarías desanimado? Si se terminara hoy tu vida, ¿cómo la recordarías? ¿Cómo serías recordado por las personas que tienes alrededor? ¿Qué impacto hubieras producido? ¿Qué frase la describiría? Génesis capítulo 5 hace un listado. Hace un listado de una genealogía. Las primeras personas que estuvieron hasta llegar a Noé, desde Adán hasta Noé. Y pasa por 10 vidas, uno tras otro, diciendo, Adán, cuando tuvo tantos años, engendró, ¿cierto? Y tuvo a tal hijo. Y tal hijo tuvo a tal hijo a tantos años y se murió a los tantos. Y así, y uno pasa y todo el capítulo es solamente dando el nombre, cuál fue el año en el que nació su hijo y a qué año murió. Pero ¿saben? Hay una persona que rompe ese esquema. Génesis capítulo 5, 22 al 24 dice, después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 375 años andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. La versión, la NBI, dice que Enoc caminó con Dios. Dice que la forma en que él vivió fue tan sobresaliente que merecía un espacio para ser recordado en el registro de la Biblia. 10 personas que pasaron y solo dicen, él, bueno, tuvo un hijo y murió a los tantos años. Pero alguien que camina con Dios, que vive una vida extraordinaria, merece ser recordado. Y les pregunto, ¿dónde va su vida? ¿Dónde va su vida? ¿Dónde va tu ministerio? ¿Dónde va tu matrimonio? ¿Dónde van tus hijos? ¿A dónde va el tiempo que tenemos? ¿A dónde van los recursos que tenemos? ¿A dónde están puestos los talentos que tenemos? ¿Saben cuál es el problema por lo general? Que nosotros tendemos a menospreciar los
comienzos cuando son pequeños. Quizás un paso no parece mucho. ¿Recuerdan la historia que Agustín contaba del piano? Y que se movía, ¿cierto? Lo movían 1 centímetro. Quizás no parece mucho. Y podemos menospreciar a veces pequeños pasos, sea que estamos haciendo algo bien o algo mal. Me acuerdo que, hace una semana atrás, la Bridget completó uno de los desafíos que se había puesto, que era correr 10 kilómetros. Se entrenó mucho tiempo, al igual que muchos. Me acuerdo que cuando empezó a correr, un poco por la presión de la Gloria, de Javier y la Yuli y mía, un poco media obligada, me acuerdo que el primer día que yo llegué, de vuelta que había ido ella a correr, estaba súper frustrada y avergonzada. ¿Saben cuál era su primer entrenamiento? Tenía que caminar 6 minutos y trotar 1. Y después caminar 6 minutos y trotar 1. Y caminar 6 minutos y trotar 1. Y hacer eso 3 veces. Y terminó y se fue para la casa súper frustrada y avergonzada, así como nunca voy a poder correr 10 kilómetros. Sintió que no avanzó nada. Pero ¿saben cómo se corre una carrera de 10 kilómetros? De 21 y de 42, un paso a la vez. Un paso a la vez. 1 kilómetro a la vez. Pero hay que dar el primero. Hay que dar el primer paso. El presidente John F. Kennedy, en su mensaje inaugural en 1961, dijo: no se llevará a cabo todo esto en los primeros 100 días, ni durante toda esta administración, quizás ni siquiera en nuestra vida en este planeta. Pero empecemos. Pero empecemos. Vamos a dar el primer paso. El Señor, hablando sobre la reconstrucción del templo con el profeta Zacarías, le dijo: no menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. Jesús lo planteó de esta manera: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en lo grande. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Póngase de pie. Quiero invitar al grupo de alabanza para que nos pueda ministrar en este tiempo. Estamos a punto de cerrar. Y quiero hacerles esta pregunta. ¿Cuál será tu siguiente paso? ¿Cuál va a ser? Estamos en un punto en que aún se puede corregir cómo vamos a terminar los próximos 100 días, que se puede corregir cómo vamos a terminar el año. A los estudiantes, que nadie les diga que no pueden salvar el semestre. A los casados, que nadie te diga que aún no puedes salvar tu matrimonio. Se puede. A los que sirven, aún nos queda mucho para hacer, pero debemos hacerlo, un paso a la vez. ¿Saben qué? Así como un piano se puede mover 1 centímetro fuera, se puede volver a poner en el lugar que corresponde. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por lo tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Este pasaje nos desafía a cuidar cómo vivimos nuestra vida. Nos desafía a cuidar cómo es nuestro caminar. Pedí permiso para contar esta historia de Omar el otro día. Para los que no saben, Omar tuvo que operarse de su cadera a finales del año pasado.
Así que por unos meses, por una indicación médica, no podía dar más de 4.000 pasos por día. Así que tuvo que cuidar por un periodo de tiempo cada paso que dio. Porque eran limitados, no los podía gastar en cualquier cosa. Tenía que elegir cómo los iba a gastar. Hace un tiempo atrás, la Universidad de Stanford hizo un estudio de cuánto caminan en promedio en diferentes lugares. Y decían que los chilenos como promedio caminan 5.204 pasos por día. Eso es en promedio. Así que Omar estaba bajo el promedio. Tenía que caminar menos que el promedio. Así que tuvo que elegir con mucha sabiduría dónde iba a ir. Porque no podía forzarlo más para que se podía recuperar. Y le pregunto, ¿quién sabe cuántos pasos le quedan acá en la tierra? ¿Quién puede garantizar cuántos pasos, cuántos días, cuántos meses, cuántos años me quedan? ¿Le quedarán 5.200? ¿4.000? Y le pregunto, ¿cuál va a ser su siguiente paso? Para algunos, quizás es dejar de postergar y comenzar a servir. Para otros puede ser arrepentirse, cambiar de actitud de algo que el Señor te ha dicho una y otra vez. Para otros, quizás puede ser iniciar el día de hoy una relación con Dios. Quizás has venido a la iglesia, te han invitado, pero no has tomado una decisión personal, así como veíamos en el video antes, de aceptar el sacrificio que hizo Jesús, que murió en tu lugar para que tú pudieras ser llamado hijo. Así que, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es? Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en nuestro Señor Jesús. La respuesta está en Jesús. Así que, mientras los hermanos nos comienzan a ministrar, toma un tiempo y empieza a orar en tu lugar.